Buenas guys, bienvenidos a clase nuevamente. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a iniciar practicando los verbos regulares en tiempo pasado. ¿Cuáles son los verbos regulares? Bueno, los verbos regulares son los que no cambian su raíz según el tiempo en el que se encuentren, o bien a los que le vamos a agregar ed al final para crear su forma en tiempo pasado. En el libro tenemos una lista de verbos exactamente en esta página. Yo les voy a dar la traducción de cada uno de los verbos para que ya luego los vayamos practicando con el siguiente tema. Vamos donde dice número 1, match the pictures to these words. Les daré la traducción de cada uno de los verbos. Answer, responder. Close, cerrar. Listen, escuchar. Talk, hablar. Ask, preguntar. Invent, inventar. Stop, parar o detener. Travel, viajar. Call, llamar. Like, gustar. Study, estudiar. Work, trabajar. Muy bien, veamos que para trasladarlos a forma en tiempo pasado, únicamente les agregamos ed al final. Por ejemplo, closed, ¿sí? Close, closed. En tiempo pasado, cerrar, cerró o cerré. Muy bien, chicos. Vamos a seguir trabajando en su libro. Ustedes trabajen todas las páginas que indique con los verbos regulares. Es necesario que las practiquen y que hagan los ejercicios detenidamente. El siguiente tema que vamos a practicar es el tiempo pasado en forma afirmativa, forma negativa y también vamos a aprender a realizar preguntas. Muy bien, recordemos que vamos a hablar de sucesos que ya pasaron. ¿Cuál es la estructura de gramática para una oración afirmativa en tiempo pasado? Primero, pronoun. Pronoun quiere decir el pronombre personal. Recordemos que aquí podemos cambiarlo por un nombre propio o bien my mom, my father, ¿sí? El sujeto en la oración. Más el verbo. El verbo tiene que estar en tiempo pasado, como ya vimos. En esta parte que estamos viendo, verbos regulares, solamente le agregamos ed, específicamente a los verbos que estamos trabajando en la página del libro. Y luego ya vamos a añadir el complemento de la oración, el que ya nosotros querramos trabajar o practicar. Por ejemplo, she played the guitar. Ella tocó o ejecutó la guitarra. Pero ¿qué pasa si yo quiero realizar una oración negativa? Para realizar una oración negativa, yo voy a utilizar un verbo auxiliar. El verbo auxiliar que voy a utilizar es el verbo did. El verbo did va a ir antes de la palabra not. Recordemos que la palabra not siempre la utilizamos al hablar en forma negativa. ¿Cuál sería entonces el orden de cada palabra para indicar una oración negativa? Subject, que puede ser, como les indiqué, pronombre personal o nombre propio. El verbo auxiliar did not o en la forma corta didn't y la forma base del verbo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no voy a utilizar el verbo con ed, porque el verbo auxiliar me está indicando de que él realizó el cambio para hablar en tiempo pasado. Tenemos que tener mucho en cuenta esto. En esta página del libro vemos de que tenemos el tema del tiempo pasado en forma afirmativa, forma negativa y demás ejercicios. Recordemos que tenemos que realizar cada uno de los ejercicios de los incisos del libro. Las instrucciones son muy fáciles y van siguiendo el ritmo de ejercicios previos. Por ejemplo, en el ejercicio número 1, study the grammar table, answer the questions. Veamos la tabla de gramática, ya sea en el libro o lo que les acabo de indicar,
y ya luego respondemos a las preguntas. En el ejercicio número 2, complete the sentences, completemos las oraciones con la forma del tiempo pasado. Recuerden que estos verbos son regulares. Para cambiar a forma pasada, únicamente les agregamos ed al final. Y continuamos trabajando los ejercicios 3 y 4. Pero ¿qué pasa si yo quiero realizar una pregunta? Bueno, para realizar una pregunta, esta es la estructura. De igual forma, vamos a utilizar a nuestro auxiliar did. Únicamente de que en forma interrogativa, él es el que va a iniciar la pregunta. Entonces, la estructura es la siguiente. Auxiliar did, sujeto y la forma base del verbo. Por ejemplo, did I clean? Y recuerden y vean los verbos. Los verbos no tienen agregado ed. ¿Por qué? Porque mi verbo auxiliar did es el que está realizando la acción en tiempo pasado. Él es el que me está ayudando a que mi oración esté en tiempo pasado. Entonces, el verbo tiene que estar en su forma base. Did I clean? Yo limpié. Did Samuel play? ¿Jugó Samuel? ¿O Samuel jugó? Did she play? Did she pay? ¿Ella pagó? Did we buy? ¿Nosotros compramos? ¿O compramos nosotros? Vean que la estructura es muy sencilla de seguir. Únicamente tengamos en cuenta el orden de cada palabra. Vamos a ver otros ejemplos. Y vean aquí algo muy fácil y muy interesante. ¿Por qué? Porque ya no importa el número ni tampoco el género de nuestros sujetos, de nuestros pronombres personales. Ya sea en singular o ya sea en plural, ambos van a utilizar did al inicio. No va a cambiar. Veamos los ejemplos. Did I eat? ¿Comí yo o yo comí? Did you buy? ¿Tú compraste? Y vean y recuerden que el verbo va en su forma base. No le agregamos ed al final. Es muy importante, chicos, de que tanto en nuestro libro o como en nuestro cuaderno sigamos practicando. Muy importante. Tienen que seguir practicando las páginas del libro que tengan el tema del tiempo pasado. Si encontramos en nuestro libro una lectura, la tenemos que realizar. Leamos detenidamente cada una de las palabras. Utilicemos de apoyo, si es necesario, internet o un diccionario para poder saber el significado de las palabras. Pero siempre, por favor, muy importante, sigamos practicando. También quiero animarlos, chicos, a que sigamos adelante con toda la actitud. Pidámosle siempre a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Creador Dios, que nos siga guardando y que nos siga bendiciendo. Les doy muchísimas gracias por su atención, por su esfuerzo y los animo a que sigamos adelante, porque sabemos que nuestro Dios nos guarda. Muchísimas gracias, chicos. Goodbye.